Beh, cuando a mí me destinaron entre los Shuar, no, que fue en 1953, no, yo quise conocer de verdad la cultura, no, porque los misioneros hablaban como que era demoníaca, ok, yo. Entonces le decía a los misioneros, cuénteme todo lo que sabe de los Shuar para, si son supersticiones para combatirlas, ¿no? Entonces, esa idea me llevó a investigar, ¿no? Entonces comencé desde el principio, desde 1955, yo investigué siempre, o sea, preguntaba siempre a los jóvenes, a los viejos, a todos, no, aspectos de su cultura, ¿no? ¿Cuántos libros tiene usted? Ah, no sé. Escritos por O usted. sea, libros, por ejemplo, ahí está Mundo Shuar, Esos Mundo Short usted también escribió, ¿no? casi todo yo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ah, usted mismo es? Todo esto, Diosito, todo lo que es mito, entonces que estoy es... con un sabio. Bueno, prácticamente yo me especialicé en esta cultura, ¿no? Entonces, no, sobre Y he todo leído mucho fui de... alumno de los más sabios Shuar, entonces conozco yo, no, un antropólogo que era aquí meses, yo son 65 años que estoy aquí con ellos, ¿no? Entonces recogí, en principio no había las grabadoras, no, esto fue inventado después. Entonces, cuando salió la grabadora, más o menos en 1955, comenzaron las primeras grabadoras de cuerdas, de manivela, ¿no? Entonces, ahí comencé a grabar, ¿no? Con ese tipo de grabador. Entonces, eso grabado, no, lo grabado lo pasé a escrito, ¿no? Entonces tengo, no. ¿Y esas grabaciones? ¿Quién tiene? Yo mismo, pero como eran grabados con tipo de grabadora que ahora no existe. No hay como Entonces esas cintas magnetofónicas. Sí, no necesita solo un centro especializado para poderla. Pero ahí hay un tesoro. Sí, entonces yo ya hice un trabajo, no. Las últimas 16 cintas las di allá en una universidad que dijeron que podía. ¿No? Entonces tengo parte, pero como todo lo que era pila o también no tiene la misma velocidad. Entonces a veces baja, sube, necesita toda esa nivelación. ¿No? Entonces, pero hoy se puede hacer ese trabajo. Yo le dije a los que tienen eso, que haga algo. Basta que me pase una copia nomás. Entonces tengo parte ya que han hecho, pero parte que no está nivelado, que tiene, entonces no se puede oír. Pero hay otros, sobre todo los mitos, sí, están contados. Había sido el fundamental para usted. Bueno, antes se llamaba Mundo Shuar. Primero comenzó con Mundo Shuar. Era Mundo Shuar. Sí. Después fue Entonces, primera publicación de Mundo Shuar fue un libro mío, no me acuerdo cuál fue, no. Había porque hice sobre de los Subishin, sobre de la celebración de la danza, todos esos libros que publicó Mundo Shuar, pues, fueron investigaciones mías. Luego hay otros sacerdotes también, el padre Bola, el padre Botazo, que también escriben algo sobre... Bueno, el padre Bola investigó mucho sobre los achuar. Los Achuar, sí. Sí. El padre Germani. Pero no se dedicó, como digo, a una investigación cultural, sino más bien en el aspecto, digamos, como mitología para ver los elementos cristianos, etc. Siempre en función de la evangelización, ¿no? Hizo bastante investigación, bastante texto, diccionario, etc. Y el padre Germani con el pueblo de Fuertes, por ejemplo. Pero padre Germani en el aspecto cultural, como no cultural,
en el aspecto, como decimos, social, Ujú. investigó bastante, por eso tiene eso, Pueblo de Fuerte, ¿no? Porque investigó sobre la cuestión de la escuela bicultural, que prácticamente es el autor de la educación intercultural bilingüe. Ujú. No, prácticamente salió de aquí, del padre Alfredo, esa idea de la escuela intercultural. No, entonces elaboró texto, etcétera, y él se basaba sobre mis estudios también, ¿no? Ujú. La cuestión de la gramática, ¿no? Eso, sobre esta gramática él se basaba para hacer las adaptaciones, ¿no? Al Ujú. sistema educativo bicultural, intercultural. Que allí con esto sabe que no hay los mismos fonemas en castellano y en shuar. Entonces se elabora texto de lectura que comienza con los fonemas shuar para después completar con los fonemas hispanos, ¿no? Ujú. No hay antropólogo Shuar. Bueno, antropólogo, hay que ver. Hay antropólogos que han ido a la universidad, tienen ciertos principios, ¿no? Carr, por ejemplo. Y hay antropólogos, como digamos, naturales, ¿no? Que se han Mm. dedicado y han ido Ah, muy, claro. muy Muy adelante adelante que en la no investigación. necesariamente tiene que ir a la universidad para, Por claro. eso, entonces, Pero el Shuar no se ha dedicado no. mucho a estudiar. Los shuar, por el complejo cultural que lo suyo no vale, tapan lo suyo. Ahora hay un poco de movimiento. Por ejemplo, hay un librito de mitos shuar de, ¿cómo se llamaba? Este, ay, ahora se me va el nombre. No, bueno, Sí. un shuar que estudiaba en la Universidad Católica de Quito. Sí, pero mientras esto que digo, no, coleccionó los mitos, Mm. hizo, pero le mataron antes de, solo hice, entonces después la traducción la hizo un padre ahí de la universidad, ¿no? Ujú. Pero no. Y esos también porque él sostenía, y ellos, los de la federación, sostenía que un extranjero no puede estudiar su cultura, ¿no? Entonces, ellos me criticaron mucho, hasta me prohibieron, Ah, ¿no? sí. Yo decía, bueno, yo lo único que quiero saber la cultura, ustedes investiguen, yo voy a hacer estudios sobre los estudios de ustedes, ¿no? Les doy mi grabadora, les doy todo, ustedes hagan, ¿no? Entonces, molestado así, comenzaron a grabar algo, ¿no? Pero no en forma científica, sino así en forma, como dice, normal, Empírica. ¿no? ¿Cuál cree que es su temática más importante en la cuestión de la investigación de los Shuar? ¿La cuestión de los mitos o la cuestión... Bueno, ahora quieren votar su idioma, casi nadie lo habla, casi nadie lo transmite. No, no, la juventud de los 20 años por abajo difícilmente sabe hablar en Shuar, no, porque ya los papás hasta le prohíbe hablar en Shuar, no, entonces no le da importancia al idioma, si le diera importancia lo transmitiría, no, entonces, no. La se- cuestión de los mitos, ¿qué le importan los mitos? Los mitos es todo la cosmovisión, ¿no? La interpretación del mundo entero, ¿no? de la moral, no, la base de toda su sociología, etcétera, ¿no? No. mm, Y como está en un complejo cultural, no transmite eso tampoco. Solo hay excepciones, ¿no? Hay ahora unos cuantos shuar que han votado todo y, y no, no fueron aceptados lo mismo, ¿no? En la sociedad hispana, ¿no? Entonces quiere volver a su cultura, pero como no la recibieron de personas originales, no. Fácilmente todo lo que han dicho los colonos, los misioneros, no, en contra de la cultura, lo repiten ellos, ¿no? Entonces, no,
Y hay ciertas cosas que le interesan. Cuando uno dice, ya, yo voy a coger mi cultura. ¿Qué es tu cultura? Tener 10 mujeres. No, que no es su cultura. No, Claro. no. Ujú. Entonces, porque han dicho que eran polígamos. ¡Ay, somos cortadores de cabeza! Y eso es otra mentira. No, ¿Por ellos qué? nunca han sido cazadores de cabeza, como dice Gardner. No, nunca han sido eso. ¿Y por qué lo dices? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué ella quiere manifestarse Shuar? Ya que fueron rechazados cuando ella ha hecho todo el esfuerzo de manifestarse como hispano, no, y siempre, aunque se manifestara como hispano, le trataba de Shuar, no, de jíbaro, Ujú. no. Entonces viene como una reacción de publicarse, de hacer ver que son Shuar. No, y Ujú. como lo han despreciado porque eran cortadores, cazadores de cabeza, eran polígamos, etc. Entonces dice, yo soy Shuar, yo tengo 10 mujeres, yo soy cortador de cabeza. Claro, No, entonces es una reacción. claro. No, Pero usted dice que los Shuar no son cortadores de cabeza. no, nunca ha sido. Entonces, ¿de dónde sale eso? Ah, ¿De dónde sacan eso? de la mala interpretación. Ah, O sí. sea, nuestra cultura, por ejemplo, Pero entonces, ¿qué era la chanza? cuando yo hice una charla ahí en Cuenca, no, nadie quería venir al Oriente porque pensaba que Pero, enseguida le cortaba la cabeza. No, digo, no, no es así. No. Entonces, ¿qué era la chanza? La chanza era, no, cuando un criminal había matado a un familiar mío, no, para que mi familiar vaya donde Aruta, o sea, el alma de él se libere, no, deben vengarlo. mm, Entonces, ¿qué hacía? Cuando había un criminal, no, lo mataba, le cortaba la cabeza, no, le hacía chanza, y con esa chanza hacía una celebración que duraba 2 años, la celebración de la chanza. No, ¿para qué? Para la reencarnación del inocente que él había matado. No, entonces era para una celebración religiosa la chanza, no era un trofeo de guerra, nada de eso, sino era entonces un sistema religioso. desde yo he estado confundido entonces. Ay, todos los antropólogos están confundidos. No, entonces eh, yo asistí a esas celebraciones de la chanza y averigüé todo eso. Entonces, ¿Usted estaba presente en una celebración de Santa? sí, pues uno de los libros de Mundo Suárez es la celebración de la chanza. Porque yo nunca quise publicar nada. El padre Juan Botazo, que fundó ese Mundo Shuar y después Abya Yala, ¿no? Entonces, cuando pasaba por aquí, como yo por ejemplo, aquí está toda la Biblia, no, Shuar, no. Si pasara él, diría, bueno, voy a publicar. No sé, el último libro que llevó fue eso de ahí, sobre las canciones Shuar. El último ahí son las canciones que canta ellos cuando bailan, ¿no? Esas canciones que dice que no tiene civilización, ahí está solo recogido por mí, no, publicado ahí son 1060 canciones, Wow. no, para ver cuánta música tiene ellos. No, el otro libro de la chanza son centenares de cantos, el otro libro, no sé, aún de Nungui, no sé, el canto de la huerta son centenares. No, es una cultura vastísima, ¿no? Riquísima. Riquísima, ¿no? Entonces, él me llevó hace 5 años, creo ya, pero como él ya se retiró de Abya Yala, ¿no? Porque, no, está en otro. Entonces, aún están ahí, no sé si han publicado o no han publicado, no. Pero de todas maneras, todo lo que está publicado es porque lo llevó él, y no, yo no quise nunca ninguna, no, no. Ahorita los del Ministerio de Educación vinieron, quisieron publicar,
no sé, la gramática, esta conversación shuar para aprender el idioma, el diccionario, no, y creo que los mitos también. ¿Y usted qué les dijo? Ah, ¿Les autorizó? yo siempre autorizo. Pero aquí hay mucha plata. No, no importa a mí la plata, a mí me importa difundir la cultura, no, 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 pero también cuesta, pues, esto. Y no, fíjese, pero no. Yo soy misionero, no soy ni banquero. el antropólogo ni banquero, o sea, no es mi profesión es misionero. Claro. Entonces esto viene por chamba, como mi añadidura, ¿no? Y yo he leído ya algunos del mundo Shuar, pero no, Ahora se agotaron, eso no hay, no exacto. han republicado. Pero de tener siquiera la biblioteca, no. Porque ni yo tengo todos. Ah, no, ni usted tiene todo. No, porque a veces viene uno, se lo lleva, entonces. No tiene que darles, No. padre. Pero yo ¿Por ni me qué? pide ni le doy. No. Porque esto debería, es un tesoro, Sí. es un tesoro. Bueno, yo también soy rector de un seminario Shuar, que es, todo el problema es la inculturación. Ujú. Entonces, cada curso que hago tiene su libro de inculturación, ¿no? Entonces, contando todo eso, tengo un centenar de libros, ¿no? Por aquí, por allá, ¿no? Que ni yo sé, o ya me olvidé que Claro. Oiga, hice. y hay Shuar que quieren ser curas, padres. Por eso el seminario es un seminario que por medio de cursos cortos, Ujú, no, se va avanzando en los ministerios hasta el sacerdocio. ujú, Ahora, que han pasado por el seminario, hay casi 2000, porque tiene ujú. 47 años del seminario. No, pero como muchos dejan, otros nos instituye, etcétera, que trabaja a ver, un poco más de un centenar. Y Hasta sacerdotes Shuar, diácono. no hay ni uno. Hay un sacerdote Uno. shuar y hay unos 15 Pero diáconos. producto de aquí. Sí. Ah, entonces, ese ha sido más efectivo que. Esos son, solo que está en una lucha continua contra las comunidades, porque ellos aprenden aquí la inculturación, el valor de sus mitos, de dónde está la presencia del cristianismo y eso no. Y el grupo está en un complejo cultural que no quiere oír hablar nada de. No. Aquí está el ritual de cómo hay que celebrar la misa, no. De, como dice, shuar, Shuar. con rito shuar, y quien más está en contrario a estos son los shuar. No, no. Entonces está en una lucha de valorar, pues. Ujú, O sea, yo estoy contento de este seminario, porque sí, hay elementos que ya pierde el complejo cultural y sabe que su cultura tiene valor. Cuando ya tiene un bagaje bastante, quiere la independencia. No, ujú, no te escucha más. Dice, ya sé, yo ya sé. O sea, todo lo que querían saber ya sabe. ujú, Entonces quiere independencia. Entonces lo mismo, ellos sacaron al padre Shuka de la federación porque ya gracias, nos has enseñado, ahora sabemos. No, ujú. y quisieron, después se dieron cuenta que metieron la pata, que todo lo, no, ahora no alcanzan ni defender sus tierras a pesar de tener ya denuncias globales o qué, no, pero como la idea es coger plata, entonces ellos está siempre eso, que no quiere la denuncia global, quiere la denuncia individual, porque con eso puede vender y comprarse una moto o comprarse un carro, ¿no? Entonces, no, pero antes vendía, más adentro tenía tierra, pero ahora ya Ujú. está ocupado, vende y se queda de peones de los blancos, nada más. Pierde completamente su independencia. Es plata, entonces si yo soy presidente de la federación, el gobierno me dice,
si firma los contratos petroleros, etcétera, te doy 1.000.000 o te doy, enseguida firma, porque no tiene más valores, ya que lo que decía antes. No, con perder la cultura se pierden los valores y no se asumen los valores de la otra cultura, porque los valores son los mismos en todas las culturas. Si lo pierdo en mi cultura, lo pierdo en todas las culturas. Si yo tengo aquí a ruta 1, a ruta 2, a ruta 3, a ruta 4, a ruta 5, son todas las manifestaciones de Aruta que daba la orientación de la vida. Si yo voto a ruta, ¿qué? Hago lo que me da la gana, punto. No. Entonces, si ahora lo importante es tener plata, con la plata le puedo mentir al antropólogo, le puedo inventar cuentos, etc. Da lo mismo. O sea, se pierde todos los valores morales. La transmisión de su cultura era familiar. Ellos no es que no sabían la cultura así, sino porque el papá transmitía. No. Entonces tenía como una clase matutina de usuario, 3 o 4 horas de mañana, el papá transmitía toda la cultura, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pero esa cultura, después cuando vino la organización civil hispana que tiene las escuelas, obligaron los chicos, los hijos a ir a la escuela. En la escuela se transmitía la cultura hispana, ni alusión a la cultura de ellos. No podía uno ser hasta llegar a ser licenciado o doctor, terminar la universidad y nunca oía hablar de su cultura. Entonces, todo esto conjunto de lo llevaron a decir mi cultura no vale. Más bien debo taparla porque si yo me manifiesto como shuar, aún en la sociedad me discriminan. No. Pero el papel de la Federación Shuar en la actualidad, ¿cómo lo ve usted? Bueno, en la actualidad diría que participa del complejo cultural. O sea, llegar hoy día, el único valor es ganar plata. No. Entonces, todo lo que es, si va un antropólogo, le dice, te pago, hagamos una entrevista, no. Puede inventar cualquier cuento, no decir la verdad, para ganar esa plata, no. Si dice, bueno, manifieste una danza shuar porque no, le doy tanto, no. Entonces hacen también la danza shuar, o sea, dentro tiene la cultura, pero afuera no la manifiesta, sino solo cuando es de ganar plata, nada más. El papá ya no la transmite a los hijos. Entonces comienza una generación que ni sabe, no, que es, aunque sea shuar, no sabe de su cultura, porque el papá no la transmitió, la escuela menos aún, no. Entonces, cuando es de ganar algo, el único valor, porque ahí se pierden los valores, el valor familia, el valor moral, el valor, eso ya se pierde, ¿no? Al desaparecer la cultura. Y se hace un esfuerzo grande imitar la cultura hispana, porque ve que los hispanos son los privilegiados, ¿no? Entonces hacen de todo para imitar, pero como no es su cultura, imitan lo exterior, no puede imitar lo profundo, ¿no? Entonces se queda sin cultura propia, sin cultura adquirida, ¿no? Y queda gente sin principios, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene que ver esto, la presencia de los salesianos en este proceso? Pues los salesianos, como era común de todos los misioneros dominicos, jesuitas, lo que sea, y aún de los antropólogos, no. La idea era siempre, no, la civilización era la latina, no, esa era la única civilización. Entonces
se iba a la antropología, estudiaba para ver, no, tal vez qué elemento tenía de la cultura. O sea, eso era valores, valores era si tenía algo de nuestra cultura, ¿no? Entonces, los salesianos también eran hijos de su tiempo, ¿no? Y de los estudios de las universidades de su tiempo, ¿no? Y entonces, si la cultura shuar era una cultura del demonio, había que sacarlo de esa cultura, ¿no? Entonces, el medio que más influyó para sacarlo de la cultura fueron los internados, ¿no? Entonces, todos los chicos tenían que ir al internado, ¿no? Entonces, en el internado no se hablaba, aunque no se hablara de la cultura, se hablara de otra cosa que no era la cultura. Entonces, hubo una cierta interrupción de la transmisión cultural con los internados, ¿no? Aunque en los mejores internados, donde no se hablaba nada de la cultura, ¿no? Pero el mismo hecho de no nombrarla, no, era ya profundizar a otra cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, los internados, no, impidieron que los papás transmitieran, o sea, se interrumpió ese lección matutina, o sea, esa clase de la mañana en donde el papá transmitía la cultura, ¿no? Entonces, fue una interrupción, ¿no? Sobre todo los que han vivido internos desde chiquito hasta casarse, ¿no? No cogieron mucho de su cultura, ¿no? Entonces, ahora, cuando viene el Concilio Vaticano II, no, que se presenta la cultura no como del demonio, sino como una preparación cristiana, no, una base con la cual se llega al cristianismo. Entonces, claro, se comienza a hacer la inculturación del Evangelio, o sea, hacer que los principios de la cultura se amolden al Evangelio, ¿no? Entonces, de ahí comienza, no, el gran estudio cultural y valoración de la cultura para buscar, como se dice, no, según el concilio, la semilla del verbo, o sea, la presencia del Evangelio en la cultura, ¿no? Que siempre, no, en la cultura shuar hay siquiera un 80% de cristianismo, ¿no? Aún antes que vengan los misioneros, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque los principios culturales son cristianos, ¿no? O sea, cree un solo Dios, que se ha revelado de muchas maneras. Y los Shuar también creían en Por eso que estoy hablando de la cultura shuar. En la cultura shuar hay Aruta, ¿no? Que se manifiesta de muchas maneras, que es el Señor, o sea, el creador de la naturaleza, del universo, y eso es Dios, pues. No. Entonces ya tiene la idea de Dios en su cultura. No necesita nosotros, si usted no tenía, eran brutos animales que creían en nada, no. Y ese Dios le transmite toda una moral que coincide casi completamente con los 10 mandamientos, ¿no? Claro. Entonces ahí está, en la cultura está ya incluido el cristianismo, el camino, o sea, lo que se dice del Antiguo Testamento de la Biblia, no, que tenía ya parte del cristianismo, que Cristo arranca de allá, no, para perfeccionar, ¿no? Entonces, hoy día se arranca de la cultura para perfeccionar en Cristo, ¿no? Entonces, cambia completamente. Entonces viene el interés de aprender el idioma para conocer dónde están los principios cristianos en su cultura. No, se habla de todos estos mitos, no, para encontrar qué enseña. Cada mito tiene una enseñanza. Si esa enseñanza es cristiana o va contra el cristianismo, hay que hacer todas esas comparaciones, ¿no?
O sea, se encuentra ya parte del cristianismo en la cultura y se arranca de ahí para perfeccionar en Cristo. Los mitos de los Shuar varían de un lugar a otro. Por ejemplo, en Taisha eran unos y en No, Macuma no, o eran todos los mismos. todo es igual, Igual. solo no todos sabían toda la mitología. No, yo para recoger la mitología, que son esos 6 tomos, no, trabajé más de 40 años, no, preguntando a todos los viejos, los jóvenes sabía, como dice, parte, no, porque también la cultura shuar es como todas las culturas, es como en nuestra cultura, no, basta que sea hispano, pero no, algunos son analfabetos, otros saben más, otros saben menos, lo mismo era en la cultura de ellos, ¿no? Entonces, en general, los Ubishin, que mal dicho brujo, porque no eran brujos, sino eran exorcistas, ¿no? Sacerdotes de la religión Shuar, no, eran los que más sabían, porque eran prácticamente los dirigentes, ¿no? ¿No? Entonces, los Amikyu, o sea, eran los que habían hecho todo el proceso formativo según su cultura, sabían, ¿no? Entonces, ahí se recogió el mismo mito que está puesto aquí, el mito, no, yo lo oí de 20, 30, 40 personas, no. Entonces vi que son igual, algunos tienen un detalle más, otro un detalle menos, pero sustancialmente es el mismo. Es el mismo. Ahora, estos 6 tomos suyos, ¿son publicados ya o no todavía? Sí, sí, Ya son publicó publicados. Villayana.